más de... Porque normalmente para diagnóstico de patología en salmón ocupan estos que son basados en anticuerpos y a veces son bien inexactos algunas veces, pero en este caso es un PCR, que es una técnica modificada, por lo tanto está como bien interesante porque te da la respuesta no en minutos, pero lo que demora unas 45 minutos que puede demorar la técnica. Hay que llevar a un test a un pontón que está perdido en una isla al sur de Punta Arenas, es súper conveniente. Ya, ahora sí, en honor a la puntualidad de los que llegaron, muchas gracias por estar en nuestro taller de emprendedores. Les cuento, yo soy representante de Alumni UAI, y en Alumni contamos con un programa de apoyo a los emprendedores egresados desde la universidad, que tiene como 4 ejes principales durante este año. Esta parte son los talleres. Este es el primer ciclo de talleres que va directamente enfocado en los emprendimientos ligados a la tecnología. Después vamos a tener, estamos trabajando en Alumni en un sitio web de vinculación, que va a tener un eje súper importante dedicado al emprendimiento, y aquí va a ser muy, muy entretenido, y yo creo que es súper enriquecedor para ustedes como emprendedores poder participar de estos grupos. Vamos a contar con un grupo especial para que ustedes se puedan dar datos, conversar, hacer networking, etcétera, y además vamos a contar con una guía de emprendimientos de la universidad para que toda la universidad y toda la comunidad hoy pueda conocerlos. Y nosotros también trabajamos hace ya casi 4 años en un encuentro de emprendedores. Ahí pronto les vamos a contar de qué se trata, cuándo va a ser y cómo va a ser la dinámica para que también puedan participar y sacarle todo el provecho. Dicho esto, de todas las aristas que tenemos para los emprendedores, quiero presentarles hoy día a Luis Milo. Él es jefe de propiedad intelectual y proyectos de la Oficina de Transparencia Tecnológica de nuestra universidad. Y a Virgilio, abogado, exalumno de nuestra universidad, que gentilmente hoy día nos está apoyando con este taller para emprendedores. ¿Ya? Entonces quiero dejar a Luis y a Virgilio en la pantalla. Nuestra idea acá es, ellos van a hacer una pequeña presentación, nuestra idea es conversar, que todas las dudas que ustedes vayan teniendo las pueden, por ejemplo, escribir en el chat, y al final revisamos y vamos contestando cada una de las dudas. Como ya vieron en la publicación y donde se inscribieron, este taller dedicado a emprendimiento ligado a la tecnología cuenta como de 3 sesiones. La de hoy día, la del jueves en la tarde y la del próximo martes. Así que esperamos que puedan participar de todas, y cualquier duda, nuestro correo alumni@uai está abierto para todas las dudas y todas las cosas que posterior a esta sesión vayan apareciendo. Así que Luis, Virgilio, les dejo el micrófono. Bienvenidos y muchas gracias nuevamente por su participación. Gracias, Daniela. Voy a presentar la pantalla. Quiero mostrarle brevemente lo que hacemos en la Oficina de Transferencia Tecnológica, para que nos puedan conocer un poquito más. Y ¿nos están viendo la pantalla, cierto? No. No, todavía no. No, todavía no. Ya, dejemos un segundo. Ahora sí. Justo cerré el PowerPoint. No, les cuento brevemente, como bien Daniela dijo, yo soy Luis Nilo, soy jefe de propiedad intelectual de la Oficina de Transferencia Tecnológica. Llevo 7 años en la universidad, pero recién desde el 2022 la Oficina de Transferencia está a nivel central, a nivel de la vicerrectoría académica. Antes estábamos radicados en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, pero de ahí, de todas formas, apoyábamos a todos los emprendedores. Ahora, con mayor razón, al estar en la vicerrectoría académica, nuestro foco es apoyar a todos los emprendedores, alumnos y exalumnos, alumnas y exalumnas de la universidad. Por lo tanto, estamos en esta ahora fase 2022, en este proceso de realizar mayor cantidad de actividades en conjunto con otras áreas de la universidad, y por eso nos hemos unido con Alumni. Les cuento que de la Oficina de Transferencia Tecnológica nosotros tenemos 6 formas de apoyar a los emprendedores. Dentro de ellas está, por ejemplo, esta capacitación en temas de creación de emprendimiento o cómo trabajar cómo trabajar los emprendedores. También les prestamos asesoría
en apoyar la definición de los servicios que ustedes pueden prestar a la industria. También los apoyamos en los temas de protección intelectual, cómo proteger lo que ustedes tienen en su emprendimiento y de identificar efectivamente si es algo que podría ser eventualmente patentable o protegible por derecho de autor, o la forma, la estrategia de protección. También los podemos apoyar en el levantamiento de fondos públicos y también privados, asesorándolos cuando, por ejemplo, van a inversionistas. Y también tenemos una serie de redes de contacto para visibilizarlos con el ecosistema nacional y también internacional, por ejemplo, a través de la Alianza del Pacífico, para que puedan internacionalizar su emprendimiento. De hecho, bueno, hay una convocatoria abierta en Perú, que es para empresas que ya están constituidas y que tienen ventas, pero de todas formas todo el tiempo estamos recibiendo información para emprendimientos que están recién iniciando o algunos que han iniciado recién las ventas. Y también nosotros como oficina les prestamos apoyo particular, casi que estilo boutique, a aquellos emprendedores que tienen dudas particulares, que en vez de pagar asesorías costosas, lo pueden hacer a través de nosotros como oficina a costo cero. Nosotros siempre contamos con el apoyo de estudios como el estudio donde está Virgilio, Estudio Maquena, que en una primera instancia nos puede apoyar y después sigue una relación comercial o, eh, vamos a decir, de asesoría más formal, pero por al principio siempre Virgilio tiene la buena disposición como exalumno de la universidad de apoyar a los emprendimientos. Estos son los 6 ejes o focos que nosotros como Oficina de Transferencia Tecnológica estamos apoyando, así que siéntanse libres de escribir, contactarnos. Ya pueden hacerlo a través de mi correo luis.nilo@uai o a través de la página web. Acá está el equipo de la oficina. Romina es la directora, yo estoy a cargo de la parte de propiedad intelectual, y Esteban, que está a cargo de la parte de I+D. También pueden visitarnos en nuestra página web ott.uai.cl, y existe una sección de emprendedores donde pueden descargar material, ciertas fichas que les pueden ayudar a ustedes como emprendimiento a tener alguna visión o luces de qué hacer en cada caso. Ahí están las 8 primeras fichas que hemos dejado como material descargable de libre consulta, y también si tienen dudas con respecto a eso nos pueden contactar sin ningún problema. Entonces, no quiero quitarle mucho tiempo a Virgilio. Los dejo invitados que revisen la página web de la oficina, que nos escriban. No hay duda que no podamos o que no queramos contestar. Siéntanse libres, contactarnos por cualquier duda que ustedes tengan. E incluso nosotros cada cierto tiempo podemos obtener algunos fondos externos y a veces podemos apoyar a los emprendimientos. Entonces también vamos a estar publicando cuando tengamos estas oportunidades de fondos públicos que podamos gestionar para emprendedores. También vamos a poder comunicarlo a través de la página web. Entonces ahora sí les dejo a que Virgilio nos pueda contar sobre el tema de lo que vamos a tratar hoy. Como bien dijo Daniela, vamos a hacer 3 sesiones que estamos apoyando de la oficina. La primera es hoy, que tiene que ver con la constitución de las sociedades, para que puedan tomar, cuando vayan a formalizar su emprendimiento, tomar la mejor decisión de qué tipo de sociedad constituir y por qué ese tipo de sociedad. Como dijo Daniela, pueden dejar sus consultas en el chat. El próximo jueves a las 7 de la tarde vamos a tener un taller donde vamos a hablar sobre los aspectos tributarios que tienen que considerar un emprendimiento. Es decir, después que formalizo o inicio mi sociedad, ¿qué pasa con el servicio de impuestos internos? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué cuidados tengo que tener? ¿Cuáles son los principales errores? Eso lo vamos a ver el jueves. Y el próximo martes los dejamos invitados también para esta misma hora, para que desde el punto de vista de la propiedad intelectual podamos evaluar cuáles son estos activos de propiedad intelectual que les pueden hacer o ayudar a crecer su emprendimiento. Muchas veces, Virgilio lo va a tomar ahí también dentro de lo que hablar hoy día, pero nosotros pensamos en una marca comercial como la marca, pero la marca puede tener un gran valor y puede ser un gran activo de la empresa, incluso puede superar el valor propio de la empresa. Así que esos son los 3 temas que vamos a tratar en este ciclo en el primer semestre. Así que Virgilio, ahora sí, me quedo callado para que puedas presentar y contarnos.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias Luis y Daniela por la oportunidad, ¿cierto?, de presentar aquí un tema que es tan interesante. Voy a tratar de ver si es que puedo compartir la pantalla. ¿Se ve o no? Sí. Disculpa, ¿me podrías decir, Luis, si es que se ve bien el PowerPoint? Que como no puedo ver la pantalla. Sí, se ve el PowerPoint, pero, o sea, no se ve pantalla completa, se ve como ¿De presentando presentación? en Mac. No, no, es que se ve con tu nota al lado. Ah, ya, dame un segundo. Estás con doble pantalla, ¿cierto? Sí, por eso siempre prefiero preguntar. Lo que voy a hacer es compartir la segunda pantalla. Ahí sí pones, a ver si pones pantalla ¿Ahí? completa, probablemente. Mira, igual te sale el comentario al lado, pero igual se ve. Dame un No, segundo. ahí te están viendo la agenda. Dame un segundo. No, ahí vemos. Ahí sí. No, ahí sí, ahí sí. Sí, Perfecto. ya. Entonces, bueno, como les decía, en primer lugar, para entrando en tierra derecha, quería agradecer a Luis y a Daniela por darme la oportunidad también como exalumno de la universidad de poder volver a la alma mater a conversar sobre un tema tan interesante que es, un segundo, que es la creación de empresas de base tecnológica, ¿ya? Como ustedes pueden saber, bueno, no tenemos mucho tiempo y por lo tanto va a ser sumamente difícil hacer una presentación sumamente completa que seguramente como abogados expertos en la materia ni siquiera en una vida podríamos ser expertos, ¿cierto? Y por lo tanto la idea es entregarles herramientas a ustedes para que como emprendedores se puedan enfrentar de la manera quizás más adecuada posible con la mayor cantidad de herramientas para poder determinar, por ejemplo, bueno, necesito realmente la asesoría de un abogado, lo puedo hacer por mí mismo e incluso cuando esté frente a un abogado saber si es que evidentemente estoy frente a un abogado que es bueno o en realidad no es tan bueno para estas materias, ¿ok? Y por tanto la idea es hablar sobre, bueno, qué es la estructuración de una empresa de base tecnológica, principalmente, pero también vamos a explicar conceptos que no solamente les van a servir para emprendimientos tecnológicos, sino que también esperamos que sirvan para determinar cómo enfrentar un emprendimiento en términos generales, ¿ok? Y vamos a ver, ¿cierto?, que hay algo súper especial sobre respecto a la creación de empresas tecnológicas, y es que siempre la tenemos que ver como un medio y no como un fin en sí mismo. ¿Y como un medio para qué? Para poder incrementar la posibilidad de que el emprendimiento que ustedes están llevando a cabo tenga mayor posibilidad de éxito. Porque sabemos que lamentablemente ciertos emprendimientos y particularmente los emprendimientos de base tecnológica tienen por su propia naturaleza un riesgo alto, ¿cierto?, de no ser exitosos y por lo tanto la posibilidad de tener una estructura adecuada nos va a permitir disminuir riesgos, nos va a permitir, por ejemplo, tener mayor probabilidad de levantar capital, que muchas veces sabemos es donde en definitiva depende el éxito o el fracaso de un procedimiento, de un emprendimiento, y por eso es tan importante tener una estructura adecuada. También vamos a ver, ¿cierto?, en detalle que la estructuración de una empresa tecnológica no es algo rígido, sino que en realidad depende de una serie de factores y que también va a ir variando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, cuando determinamos la estructura a utilizar por una empresa tecnológica, nos enfrentamos al problema de decir, bueno, necesito algo que sea simple y pragmático para el día de hoy, pero que al mismo tiempo me permita cierta flexibilidad para ir adecuándome a los cambios del futuro, ¿ya? Para que se entienda más fácil, vamos a ir utilizando un ejemplo sobre un emprendimiento que se sustenta o que sustenta su propuesta de valor en una vacuna para salmones, en que su estado de desarrollo es de laboratorio con pruebas de preliminar exitosas, ¿cierto?, en estado de laboratorio, y con un equipo multidisciplinario que tiene biotecnólogo, un ingeniero civil industrial y un ingeniero comercial.
vamos a ver qué interesante partir con un ejemplo, porque en realidad, dependiendo de las características del caso, ¿cierto? La estructura que utilice puede variar sustancialmente, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando valoramos o cuando definimos qué estructura utilizar, vamos a tener que tener presente muchísimas cosas, como por ejemplo, aspectos extrajurídicos como las características del proyecto. No es lo mismo un emprendimiento biotecnológico en que seguramente vamos a tener ingresos de aquí a 7, 8 o quizás más años, o quizás un emprendimiento que se sustenta simplemente en la venta de un producto importado que voy a comenzar a generar ingresos de aquí a 2 meses más, ¿cierto? En el mismo sentido, no es lo mismo, por ejemplo, tener un mismo proyecto biotecnológico en que estamos recién comenzando a hacer pruebas de laboratorio, a uno en que en realidad ya estamos vendiendo y que estamos teniendo ingresos. Por eso, la vida la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el proyecto también es fundamental. Lo mismo con los mercados, pueden ser sumamente distintos, no es lo mismo también si tengo un equipo completo o tengo que complementar, por ejemplo, mi equipo con capacidades que no tengo, y todo eso hay que tenerlo en consideración. Asimismo, también hay muchos aspectos jurídicos que hay que considerar al momento de estructurar desde un punto de vista jurídico una empresa de base tecnológica, y que en realidad se van a dar cuenta que va muchísimo más allá simplemente de una constitución, ¿cierto? Tenemos muchos aspectos societarios que tienen que ver con cómo planifico un plan de inversión, no solamente al momento de constituir mi sociedad, sino que, por ejemplo, pensar cómo podría en el futuro incorporar inversionistas, entre muchos otros factores societarios, pero también relativos a la propiedad intelectual, que tengo entendido lo van a revisar con Luis dentro de la próxima semana, aspectos laborales, tributarios que van a ver también durante esta semana, entre muchos otros aspectos. Por ejemplo, mencionamos permisos y normativa sectorial porque podría ser fundamental, ¿cierto?, para un emprendimiento como el de la vacuna, determinar si es que van a poder o no obtener los permisos para comercializar una vacuna. Y lo mismo puede pasar también con otros tipos de emprendimiento, ¿ya? Ahora, uno de los aspectos fundamentales que tienen que tener presente cuando van a constituir una sociedad es que una de las características inherentes a los proyectos de emprendimiento, y especialmente los de base tecnológica, es que son sumamente riesgosos, ¿ya? ¿Y por qué es importante tener presente esto? Porque en definitiva, las decisiones que vayan adoptando sobre el tipo de sociedad y también sobre cómo redactan las cláusulas, en definitiva, van a ir orientados, entre otros aspectos, pero principalmente a ir disminuyendo o reduciendo los riesgos asociados a esta clase de proyectos. Y la pregunta es, pero bueno, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cierto? Y son de muchas, puede ser de muchos tipos o naturaleza. Si es que vemos el ejemplo, ¿cierto?, de la vacuna, puede ser que aun cuando haya sido exitosa en investigación, ¿cierto?, a nivel de laboratorio, no necesariamente vaya a funcionar cuando la apliquemos a los peces que están en el agua salada, o puede ser que aun cuando la vacuna, ¿cierto?, me funcione incluso de manera pero espectacular en los peces, cuando la trate de vender en el mercado comercialmente no le vaya bien, o porque es muy cara, o porque no puedo obtener los permisos, o porque simplemente yo no tengo un equipo que sea adecuado desde el punto de vista comercial para poder vender la vacuna. Y vamos a ver, aunque no lo crean, hay formas en que uno puede ir mitigando los riesgos de cara al inversionista e incluso de cara a nosotros mismos, puede ir mitigando estos riesgos, ¿ya? Entonces, lo primero, cuando nos enfrentamos a la creación de una empresa, bueno, ¿por qué queremos constituir una empresa? Y lo primero es porque es una forma en la cual nosotros podemos limitar el riesgo que estamos asumiendo desde el punto de vista patrimonial como emprendedores. Y seguramente muchos de ustedes lo tienen claro, pero básicamente es que si es que a mí me va mal como persona natural y tengo deudas, mis deudores, o sea, mis acreedores, las personas a las que yo les debo, podrían ir contra mi patrimonio personal. Por lo tanto, si yo tengo una casa o tengo un auto, eventualmente, por ejemplo, podrían hasta incluso arrebatarlo para pagar las deudas que se generen en el emprendimiento. Por el contrario, cuando yo constituyo una empresa, yo voy mitigando esos riesgos porque la medida que incluya una que tenga o que constituya que tenga una responsabilidad limitada, la deuda solamente se va a poder ser efectiva sobre ese patrimonio, ¿ya? Entonces disminuye el riesgo desde esa perspectiva. Pero también hay otros motivos por los cuales la creación de una empresa también es útil. Y aunque no lo crean, como pasa también en las relaciones entre las personas, cuando parte un emprendimiento normalmente todo es bueno, todo es feliz, estamos todos de acuerdo en hacer las cosas, pero a medida que empieza a pasar el tiempo, y principalmente cuando nos vemos enfrentados a decisiones que no son fáciles, sobre cómo repartir los recursos que se han generado, o tomar la decisión de si incorporar o no a un inversionista, es difícil tomar la decisión. Y por lo tanto es conveniente regular desde el día 1 o lo antes posible cómo nos vamos a enfrentar
a ese tipo de situaciones que pueden ser complejas. Por lo tanto, es sumamente importante que para evitar problemas que se puedan dar en el futuro, los regulemos con reglas claras desde hoy día. Y se van a dar cuenta que en gran medida lo que hace la constitución de una sociedad es establecer las reglas que van a regir la relación entre los distintos socios o entre los distintos emprendedores. Y por eso es tan importante comenzar desde el día 1, para que de cierta manera no lleguemos al final del pololeo, ¿cierto?, sin tener regulado cómo vamos a repartirnos los beneficios y regular la situación. Por otro lado, también es fundamental constituir una empresa porque es una forma en la cual nosotros podemos levantar recursos. Y no solamente estamos hablando, por ejemplo, de lo que seguramente todos ustedes han escuchado, de inversionistas ángeles, de fondos de capital de riesgo, sino que muchas veces también es fundamental, por ejemplo, para levantar recursos de fondos públicos, ¿cierto? También puede ser fundamental para levantar recursos desde bancos, quizás en etapas más avanzadas. Y por eso es importante también tener presente la Constitución desde esa perspectiva. Ahora, vamos a ver que también cuando yo constituyo una sociedad, de cierta manera voy a estar sentando las bases para eventualmente establecer las fórmulas de financiamiento que yo en el futuro voy a poder tener con inversionistas ángeles, que lo vamos a ver más en detalle en algunas de las mitades más adelante. Y por otro lado, no vamos a entrar en detalles, pero evidentemente al crear una empresa tengo una serie de beneficios tributarios que tienen que ver, por ejemplo, con poder aprovechar el IVA, entre muchas otras ventajas. Pero también hay que tener presente que cuando uno quiere ser proveedor de empresas, ¿ya?, muchas veces ellos exigen que el servicio sea prestado por una empresa. Y por lo tanto, yo eventualmente también voy a estar cerrando gran parte de mi mercado si es que no me constituyo como empresa por el solo hecho de que muchas empresas no transan con personas naturales. ¿Okay? Y cuando uno toma la decisión, ¿cierto?, de constituir una empresa por los motivos antes mencionados, así como también pueden ser muchos otros, uno tiene que tomar la Vamos a revisar con algo más de detalle cada uno de estos tipos de sociedades en las láminas siguientes, pero algunos comentarios que quisiera hacerles desde ya es lo siguiente. Lo primero son todas sociedades, ¿ya? Que coinciden en que son distintas maneras de regular la relación entre las partes o los socios. Por otro lado, todas estas empresas, aun cuando algunas no digan responsabilidad limitada, limitan la responsabilidad. La sociedad por acciones limita la responsabilidad en los mismos términos que ya lo conversamos previamente, y que es, por ejemplo, una sociedad y que lo limita también a una sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? Por otro lado, también les quería hacer presente que no es que haya un tipo de sociedad que sea la ideal para todos los casos, sino que vamos a ver que una puede ser mejor para algunos casos y otras pueden ser mejor para otros casos, ¿ya? Y por otro lado, también les quería hacer presente desde ya que el hecho de que yo opte por un tipo de sociedad en el día 1 no significa que para toda la vida me tenga que casar con ese tipo de sociedad, porque uno puede ir modificando una sociedad y la modificación puede también consistir, por ejemplo, en una transformación. Entonces yo podría partir con una sociedad, con una empresa individual de responsabilidad limitada, transformarla en una sociedad por acciones y por último, si me da muy bien y la quiero transar en bolsa, transformarla en una sociedad anónima. Entonces lo importante es adoptar la estructura societaria que me sea útil para el día de hoy, pero que me permita, ¿cierto?, ir migrando en el futuro hacia la forma que sea adecuada para ese momento, sin perder oportunidades de negocio. Ahora, todas las sociedades anteriores coinciden en que tienen una serie de cláusulas que, si bien es cierto, pueden variar en algunos aspectos, son comunes. Por ejemplo, todas tienen razón social, es decir, independiente del tipo de sociedad, yo tengo que mencionar el nombre, sin perjuicio que, por ejemplo, en una sociedad de responsabilidad limitada será los nombres más sociedad de responsabilidad limitada, en una sociedad por acciones yo puedo elegir cualquier nombre más SPA, y así sucesivamente. Lo mismo sucede con el objeto, yo en todas voy a tener que tener objeto, en todas voy a tener que tener capital, en todas voy a tener que, de cierta manera, determinar un tipo de administración, forma de comunicación, utilidades, forma de repartición de utilidades, perdón, forma de resolución de controversia, entre otros aspectos. Las diferencias vienen dadas porque existen ciertas limitaciones, dependiendo del tipo de sociedad, para la forma en que yo tengo que llevar a cabo o que yo puedo redactar estas cláusulas.
¿ya? Y lo vamos a ver en detalle a continuación, ¿ya? Tenemos poco tiempo, ¿cierto? Y por lo tanto la idea es ser práctico, por lo tanto no voy a ocupar un lenguaje quizás muy leguleyo y puede ser que algunas cosas que eventualmente puedan haber escuchado en el pasado no las vamos a ver, pero la idea es orientarse precisamente a lo que usted va a tener que tener en consideración para tomar una decisión, ¿ya? La empresa individual de responsabilidad limitada es una empresa o una sociedad que puede estar formada exclusivamente por una persona, ¿ya? Por lo tanto, ustedes saben desde ya que va a ser un tipo de sociedad que no les va a servir si es que ustedes son dos o más socios, ¿ya? Pero sí puede ser útil incluso para una etapa inicial de una empresa de base tecnológica, por ejemplo, para el caso de un socio que esté trabajando de manera individual. Y tiene algunas ventajas, por ejemplo, asociadas al hecho de, evidentemente, que está la responsabilidad limitada, como le dice su propio nombre, pero también por el hecho de que son sumamente livianas desde el punto de vista burocrático, ¿cierto? No requieren mayores formalidades de citaciones de juntas de accionistas, las puedo administrar yo directamente, ¿cierto? Y por lo tanto puede ser perfectamente válido tener una sociedad sumamente liviana para una etapa inicial en que yo pueda modificarla en el futuro, ¿ya? Son empresas que se utilizan también frecuentemente, por ejemplo, para el caso de emprendimientos pequeños en que yo voy a vender algún producto y quiero simplemente aprovechar ventajas tributarias, IVA, etcétera, puede ser una buena alternativa. Y un punto que me gustaría precisar es que aun cuando pueda tener un solo socio, eso no significa que yo tenga que trabajar solo. Incluso podría tener eventualmente una gran empresa, de la cual yo sea el único dueño, y que le ceda la administración a otra persona, ¿cierto? Para que la pueda, en el fondo, administrar en el día a día. Otro tipo de sociedad que es sumamente frecuente en el caso de Chile es la sociedad de responsabilidad limitada, ¿ya? La sociedad de responsabilidad limitada, a diferencia de la empresa individual de responsabilidad limitada, tiene que estar formada por 2 o más hasta 50 socios, ¿ya? Y por lo tanto, la tenemos que descartar de plano cuando, por ejemplo, yo como persona, yo solo, quiero constituir una sociedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque por ley yo no puedo constituir una sociedad de responsabilidad limitada, ¿cierto?, con menos de 2 personas. De hecho, antiguamente, cuando no existía la empresa individual de responsabilidad limitada, ni la sociedad por acciones, que vamos a ver después, era frecuente, altamente frecuente, que existieran sociedades que en realidad eran de una persona que tenía el 99% de titularidad sobre esa sociedad y que incluían a la esposa, a la mamá o los que le tenían mayor cariño, ¿cierto?, a la suegra, para que tuviera ese restante 1%, porque era la única forma, ¿cierto?, de poder constituir una sociedad donde yo fuera virtualmente el único dueño, aunque lamentablemente iba a tener también un dueño adicional. Y dadas las características de este tipo de sociedades, la verdad es que era sumamente negativo. Y quizás sirve para ejemplificar por qué tampoco es una buena alternativa en general para los proyectos de emprendimiento, especialmente de base tecnológica. Y es que una de las características de las sociedades de responsabilidad limitada es que todas las decisiones que tengan relación con la modificación de sus estatutos, ¿ya?, se deben adoptar por el consenso de todos sus socios, ¿cierto? Y por lo tanto, puede ser, por ejemplo, que haya un socio que tiene el 99%, pero basta con que haya un socio que tiene el 1 o el 0,1% de los derechos sociales, ¿ya?, para que ese socio pueda bloquear cualquier modificación de la sociedad. Y eso se suma a otro aspecto particular, y es que, a diferencia de como vamos a ver en las sociedades de capital que vamos a mencionar más adelante, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, los socios están definidos en el mismo cuerpo del estatuto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un estatuto, ¿cierto?, en que va a salir, esta sociedad se llama tanto, el objeto de la sociedad es tanto, y los dueños son Juanito Pérez y Juan Palma, ¿ok? Uno va a tener un 70% y el otro va a tener un 30%. Eso significa que si es que algún socio quiere vender su participación o quieren incluir a un nuevo socio, que también pasaría en otro tipo de sociedades, lo que van a tener que hacer es una modificación de los estatutos. Y como hay que hacer una modificación de los estatutos, un socio no va a poder salir de la sociedad a menos que todos los socios estén de acuerdo. Y me imagino que ustedes se pueden imaginar, valga la redundancia, de que si es que hay un inversionista, ¿cierto?, que está tomando la decisión de invertir en un emprendimiento, es poco probable
que quiera dejar entregado al resto de los inversionistas o al resto de los emprendedores la decisión, por ejemplo, si vender o no la sociedad en el futuro, porque normalmente, ¿cierto?, la ganancia se puede hacer, por ejemplo, por medio de la venta de la empresa o de tus propias acciones. Incluso dentro del mismo grupo de emprendedores podría ser negativo porque no siempre vamos a estar de acuerdo. Si tenemos, por ejemplo, el ejemplo, para la ronda, ¿cierto?, en que teníamos 4 emprendedores, puede ser que 3 estén de acuerdo en hacer un aumento de capital para atraer nuevos fondos e incorporar a un inversionista, pero basta con que uno no esté de acuerdo para que eso no funcione. Y por eso las sociedades de responsabilidad limitada no siempre son buena alternativa, principalmente porque son sumamente rígidas para la entrada y salida de socios, pero no solamente eso, sino que en general para la modificación de los estatutos. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, tienen esos aspectos negativos, también tienen una serie de aspectos positivos que dicen relación con la flexibilidad que tienen para poder para poder definir la forma de administración de la sociedad. Yo podría definir que se administra directamente por nosotros como emprendedores, o podría definir que tengan un directorio que designe un gerente general, y eso va a depender, ¿cierto?, de lo que nosotros queramos fijar, dependiendo de las circunstancias del caso, que vamos a ver que también es una decisión importante, ¿ya? Por otro lado, ¿ya?, tenemos el caso completamente opuesto a las sociedades de responsabilidad limitada, que son las sociedades anónimas, ¿cierto? Yo creo que todos hemos escuchado hablar de sociedades anónimas. En este caso, a diferencia de las sociedades anteriores, que son de personas, sociedades de capital, ¿cierto?, en que están orientadas principalmente a pensar en los recursos más que en las personas, y están también definidas jurídicamente, para entenderlo de alguna manera, para proteger los intereses de los accionistas que no forman parte en el día a día de la gestión de la sociedad. Y eso se traduce en una serie de normas legales que nosotros no podemos modificar y que hacen que las sociedades sean mucho más burocráticas que otras sociedades, que no es lo que nosotros buscamos en empresas de base tecnológica, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que necesariamente tener juntas de directorio de accionistas que sean citadas con determinadas formalidades. ¿Por qué? Para evitar que se puedan saltar a los accionistas minoritarios. Tenemos que tener directorios, tenemos que tener un gerente. Hay normas particulares sobre distribución de utilidades, y todo esto hace que en definitiva, ¿cierto?, sean sociedades que sean caras y difíciles de gestionar, y que es poco probable, y muy poco probable diría yo, que sean útiles para un emprendimiento, al menos en su etapa inicial. De hecho, por tanto, tampoco vale tanto la pena entrar en mayores detalles. Esto no significa, en todo caso, que no queramos que ojalá que en el futuro nos vaya tan bien, que estemos buscando un financiamiento en una bolsa y que por lo tanto nos tengamos que necesariamente transformar en una sociedad anónima, porque es la única forma en que, por ejemplo, vamos a poder transar en bolsa. Por ejemplo, me imagino que todos conocen el caso quizás de Facebook, que son empresas que parten chiquititas entre estudiantes de una universidad, no tan chiquitita, por cierto, en que posteriormente comienzan a hacer aumentos de capitales hasta que en un momento se transan en bolsa y se transforman en sociedades anónimas, ¿ya? Entonces pueden ser una buena alternativa, sí, pero no para una etapa preliminar, ¿ya?, una etapa inicial. Y llegamos así a la sociedad por acciones, que yo creo que es la sociedad que todos por defecto han escuchado hablar, que sirve, ¿cierto?, para empresas de base tecnológica o para emprendimientos, y en términos generales podríamos decir que sí es cierto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la respuesta es que son sociedades que en general tienen las ventajas de las sociedades de responsabilidad limitada, y por otro lado también, ¿cierto?, las ventajas de las sociedades anónimas, ¿ya? ¿Y por qué? Por un lado, son sumamente flexibles desde el punto de vista de la administración, ¿cierto? Nosotros, tal como una sociedad de responsabilidad limitada, podemos definir si es que se va a ser gestionada por un grupo de representantes o si vamos a tener un directorio. No existen todas las limitaciones sobre cómo se deben hacer las citaciones con publicaciones, ¿cierto?, de una sociedad anónima, sino que yo lo puedo hacer de manera más flexible. A diferencia, algo que no mencionamos, por ejemplo, de una sociedad anónima en que te obligan a repartir determinado porcentaje de utilidades, necesariamente, ¿cierto? En una sociedad por acciones yo tengo libertad para definir si es que voy a reinvertir los fondos, las utilidades, o bien las voy a repartir.
Y que no es algo menor, ¿cierto? Porque si es que yo por algún motivo logré tener utilidades durante un año, y yo sé que lo que yo más necesito para mi empresa es financiamiento, ¿cierto? No es muy conveniente que a mí me obliguen a estar repartiendo determinado nivel de utilidades, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? Tampoco tiene la limitación de la sociedad de responsabilidad limitada en el sentido de que yo tenga que tener pleno acuerdo entre todos los socios, en este caso accionistas, para tomar decisiones de modificación de los estatutos. Por tanto, por ejemplo, si es que yo establezco que basta una mayoría simple en los estatutos para modificar o para hacer aumentos de capital, yo voy a poder hacer aumentos de capital para incorporar nuevos inversionistas. Vamos a ver en detalle un poquito más en qué consiste un aumento de capital. Pero yo podría tomar la decisión de hacer un aumento de capital con el acuerdo de un 50% de las acciones, que podría ser, por ejemplo, 2 de 4 socios, ¿ya? O 2 de 4 accionistas, para ser más preciso. Y por eso es una sociedad que es más flexible y es menos probable, salvo que yo tenga un acuerdo en contrario, que haya una persona que pueda bloquear las decisiones que me permitan crecer. Y tiene también otra ventaja, y es que a diferencia también de una sociedad de responsabilidad limitada, y tal como sucede en el caso de una empresa individual de responsabilidad limitada, yo la puedo constituir como un solo accionista, ¿ya? Y por lo tanto no me tengo que dar la vuelta de estar buscando, por ejemplo, a mi esposa o a mi suegra o a mi mamá para que me acompañen dentro, ¿cierto?, de la sociedad. Por lo tanto, en realidad pareciera ser que tiene solamente beneficios y que no tiene ningún aspecto en contrario, pero eso no significa que haya otras sociedades que también puedan ser útiles en determinadas circunstancias del caso. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo. ¿Qué pasa si hay un padre de familia que desea comenzar un negocio consistente en la venta de celulares o repuestos para celulares y que en principio no tiene la necesidad ni la intención de tener socios, ¿cierto? ¿Qué clase de sociedad le convendría? En este caso, podría ser, volvemos acá, o una sociedad por acciones, ¿cierto? Porque es una sola persona, pero perfectamente podría ser una empresa individual de responsabilidad limitada, porque tampoco se ve que sea necesaria una estructura que es un poquitito más compleja como la sociedad por acciones. Por tanto, les digo, para un emprendimiento no es necesario descartar ni siquiera una empresa individual de responsabilidad limitada. Si es que esta persona, luego de vender repuestos de celulares, decidiera comenzar, por ejemplo, a hacer un software que se dio cuenta que podía ser útil para gestionar el negocio y decidiera venderlo, perfectamente se podría transformar en el futuro en una sociedad por acciones. Si tenemos otro caso, donde hay 2 alumnos universitarios, uno de biotecnología y otro de informática, por ejemplo, y que desean comenzar una compañía, eventualmente también podrían tener dos buenas alternativas. Una es la sociedad por acciones, porque hemos visto que puede estar constituida por más de 2 personas, por 2 o más personas, ¿cierto? Y se podría ajustar, pero ojo, la sociedad de responsabilidad limitada también podría eventualmente ser una buena alternativa. Si lo piensan, cuando tenemos 2 personas, los quórum pasan a ser muy similares al de una sociedad por acciones, porque en una sociedad por acciones igual podemos asumir que se requeriría el acuerdo de las 2 personas, por lo tanto pasa a ser parecido a una sociedad de responsabilidad limitada. Por lo tanto, también es perfectamente válido, si es que somos 2 socios, comenzar por una sociedad de responsabilidad limitada, que es sumamente liviana desde un punto de vista burocrático, y en el futuro, en la medida que eventualmente me dé cuenta que quiero ir incorporando nuevos inversionistas y que voy a hacer un aumento de capital, la transformo en una sociedad por acciones. ¿Okay? Entonces, sabemos que la sociedad por acciones generalmente sí va a funcionar, pero también sabemos que eventualmente hay otros tipos de sociedades que me van a poder ir funcionando en el intertanto mientras pasa el desarrollo del proyecto. Ahora, otra decisión a la que yo me voy a tener que enfrentar cuando tome la decisión de constituir una sociedad es determinar, bueno, qué tipo de proceso utilizo. ¿Y a qué me refiero con esto? Seguramente todos han escuchado hablar, por un lado, acá a la derecha, de las empresas en un día, y por otro lado del sistema más bien tradicional ante notario, ¿ya? En términos generales, y antes de entrar a la explicación, si es que están haciendo una empresa de base tecnológica en que saben que van a necesitar levantar capital, buscar inversionistas desde ya, yo les diría, opten por el sistema tradicional, ¿ya? Y les voy a explicar por qué, ¿ya? Preliminarmente, es más fácil constituir una empresa en un día que en el sistema tradicional. ¿Por qué? Porque ustedes podrían pensar, bueno, yo me meto en internet, me imagino que muchos de ustedes ya se han metido a estas páginas, y yo constituyo la sociedad
por medio de la suscripción de un formulario en línea que incluso me arroja cláusulas que son tipo, ¿ya? Y después lo único que yo tengo que hacer es, o si tengo la firma electrónica, firmarlo en línea, o bien ir a donde un notario para que, ¿cierto?, pueda hacer una firma electrónica en la notaría, ¿ya? Y por lo tanto, a priori, puede ser muy fácil constituir una empresa en un día para alguien incluso sin asesoría de un abogado. El problema es que cuando estamos haciendo sociedades un poquito más complejas, generalmente estas cláusulas tipo no permiten reflejar adecuadamente, se generan estatutos que son sumamente desordenados, también generalmente sucede que cuando yo tengo que hacer con un abogado, incluso me puede salir hasta más caro porque toma más tiempo que un sistema tradicional cuando yo lo hago con un abogado, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, ¿en qué consiste el sistema tradicional? En el sistema tradicional yo primero redacto el estatuto, ¿cierto? Normalmente en este caso es altamente probable que si lo hagan con un abogado, el abogado les va a entregar un estatuto generalmente más ordenado, ¿ya? Después ese estatuto lo van a firmar, se va a reducir escritura pública, eso se va a llevar ante un notario, y hasta ahí en realidad ustedes se olvidaron, después todo lo demás lo va a hacer el abogado, y por eso yo les digo, generalmente puede ser incluso más fácil cuando lo hacen por medio de un abogado. ¿Qué va a hacer el abogado? Va a preparar un extracto con el notario, lo va a publicar en el diario oficial, y luego en el registro de comercio, ¿ya? En términos generales, las ventajas que vamos a tener entonces en una empresa en un día, aparte de lo que ya hemos dicho, que cuando ustedes lo van a hacer por sí solo, puede ser más fácil, es que no van a pagar. Hola, buenas. Un amigo que acá me pidió si le podía dejar esto acá en la consejería. Se llama Maximiliano, de la 402. ¿El 11? Sí. Ahí le quedan en el caso. A ver si puede... Ahí lo silencié, no te preocupes. ¿Mutear? Ya. Bueno, seguramente está buscando más personas para que se unan ¿cierto? al taller. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas del sistema de empresa en un día? Uno, es que yo me voy a ahorrar los gastos, de la publicación del extracto en el diario oficial, 2, la inscripción en el registro de comercio y unas tasas que yo tengo que pagar del impuesto de timbre y estampillas, que es como si mal no recuerdo, el 0,08% del capital, ¿ya? Por lo tanto, si una empresa con mucho capital puede ser un ahorro relevante. ¿Qué otra ventaja que puede tener el sistema de empresa en un día y que sí es importante para muchos negocios es que es sumamente fácil sacar certificados? Entonces yo me meto en internet y gratis, en 30 segundos tengo un certificado de vigencia, puedo tener eventualmente un certificado, ¿cierto?, de los representantes, entre muchos otros, y seguramente los que han tenido la posibilidad de emprender saben que muchas veces se los piden los bancos, ¿cierto?, que se los piden eventualmente proveedores de servicio o cuando hacen firmar un contrato de arriendo, y por lo tanto puede tener ciertas ventajas. El problema se da cuando yo tengo una empresa de base tecnológica en que yo voy a necesitar ir levantando financiamiento por medio de aumentos de capital sucesivos. Y la respuesta o la pregunta es ¿por qué? Y es porque cuando yo hago un aumento de capital, tengo que hacer una modificación de los estatutos, ¿ya? Y para la modificación de los estatutos, el sistema tradicional es sustancialmente más simple, porque yo lo único que hago es redactar la escritura, protocolizarla y después la publicación si corresponde, ¿ya? La publicación y la anotación en el registro de comercio, igual que en el caso de la Constitución. Por el contrario, en el caso del sistema de empresa en un día, va a sonar sumamente enredado porque es enredado. Yo me tengo que meter al sistema, hay que bajarse el estatuto tal y como lo tiene el sistema, después tengo que hacer la modificación, protocolizarla, la tienen que firmar, después hay que volver a subirlo y llenar el formulario en línea, después hay que volver a imprimirlo, lo tienen que firmar de nuevo los socios, y después hay que ir a hacer los temas de firme y notaría. Generalmente, aun cuando sea difícil de entender en este punto, y por eso les pido que me crean, ¿cierto? Hace que el proceso de empresa en un día sea realmente engorroso y se preste para muchos errores cuando uno tiene procesos de modificación o transformación de empresas, ¿ya? Y por lo tanto no es recomendable para aquellos casos en que uno va a hacer modificaciones sucesivas en el tiempo, como frecuentemente sucede en el caso de empresas de base tecnológica, ¿ya? Tanto es así, desde un punto de vista práctico, es extremadamente frecuente que los inversionistas establezcan como condición que las empresas no estén en el sistema de empresas en un día, ¿ya? Y hoy en día no hay mayores problemas con migrarlo, pero sí toma tiempo y no es tan simple.
¿ya? En el pasado siempre existió la posibilidad legal de migrar una empresa, de crear en el sistema de empresa en un día en un sistema tradicional. El tema es que tiempo atrás la plataforma no lo permitía. Y nos pasó, ¿cierto?, con algunos emprendimientos en que casi se bloqueó la posibilidad de inversiones de $1 millón porque estaban creadas en el sistema de empresa en un día, ¿ya? Y por lo tanto, realmente no se los recomendaría para aquellos casos de, como se lo he dicho, de una empresa de base tecnológica, sí para otro tipo de empresa. Hay una ventaja que también puede ser eventualmente interesante, y es que cuando yo creo una empresa de base tecnológica, una empresa en un día, yo tengo el root inmediatamente, mientras que en el sistema tradicional yo tengo que ir a, ¿cierto?, a sacarlo directamente en el servicio de impuestos internos, ¿ya? Y esto es lo que ya les he estado comentando sobre las ventajas y las desventajas. Ahora les voy a comentar algunos tips, ¿cierto? Más allá sobre... ¿Sí? ¿Qué tal? Guillermo López te saluda acá de Paraguay. Realmente no creo que sea muy diferente nuestro sistema al de Chile, ¿verdad? Y principalmente para el caso de la empresa de un día, tenemos también nosotros aquí algo muy parecido, que se llama empresa de operaciones simplificadas, ¿verdad? Que ciertamente a nivel de costo para un emprendimiento que está iniciando es mucho más económico, más barato, ¿verdad? Versus una sociedad anónima. Y ya escuché bastante también eso que vos estás comentando, ¿verdad? Con respecto a cuando necesitas hacer ampliación de capital y todo eso. Mi pregunta es la siguiente. Si inicialmente se constituye bajo acción simplificada, ¿eso después se puede hacer una evolución a una SA, ya sea por una constitución nueva y transferencia a la SA o directamente como una evolución natural a una SA? Te respondo, y hay dos perspectivas para la pregunta, o tres. ¿Ya? Lo primero es que es sumamente complejo si es que porque tú le estás planteando una alternativa casi como una compra, ¿ya? La compra generalmente es compleja principalmente por perspectivas tributarias y por lo tanto lo vamos a dejar de lado. Y porque también es bastante más sencillo. En primer lugar, si es que yo constituí mi empresa en el sistema de empresas en un día y la quiero pasar al sistema tradicional, sí se puede, por algo que se llama migración, ¿ya? Yo me meto al sistema de empresas en un día, en la plataforma, ¿cierto?, del Ministerio de Economía, y me bajo un certificado de migración y básicamente eso se lleva y se inscribe, ¿cierto?, en el registro de comercio y se publica en el diario oficial similar a una empresa tradicional, ¿ya? Y por tanto sí se puede hacer. Y la otra perspectiva de la pregunta es que si es que yo comienzo mi sociedad como un tipo de sociedad, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, y la quiero transformar en una sociedad por acciones y posteriormente a una sociedad anónima, sí se puede hacer por medio de una modificación que suponga la transformación de la sociedad. Así de simple. Entonces yo voy a hacer un acta de modificación que voy a decir, se viene a transformar y continuar siendo la misma sociedad, pero una distinta. Va a hacerlo súper simple. Por lo tanto, no hay ningún problema. Gracias. Si les parece, vamos a continuar con los tips, ¿ya? Y hay muchos tips que se podrían dar. Eventualmente, quizás después podríamos tener la oportunidad de hacer algo un poquito más avanzado que diga relación, por ejemplo, con cómo poder establecer planes de financiamiento a largo plazo vinculados a hitos de desarrollo de proyectos, pero lamentablemente tenemos poco tiempo, así que vamos a ir a cositas un poquito más básicas, ¿ya? Lo primero es que una de las cosas que usted tiene que definir cuando constituyen su sociedad es la razón social, es decir, el nombre. No siempre, pero en muchos casos, ustedes van a querer que su nombre sea también el signo distintivo que ocupan para distinguir sus productos o servicios en el mercado. Por ejemplo, si acá tenemos algunos clientes nuestros que ocupan eso, y es que es Patagonia Inc., que hoy ocupan la marca Patagonia, Columbia, lo mismo, Cisco, lo mismo, y seguramente hay millones de marcas que coinciden con la razón social. Cuando ustedes quieran hacer esto, es importante que al momento de tomar la decisión de elegir el nombre, vean también si es que las marcas están disponibles, también, por ejemplo, si es que pretenden utilizarlo también con la página web, que el dominio esté disponible. Si es que lo van a hacer en Chile, siempre es recomendable el .cl, eventualmente el .com. Y al día de hoy también puede ser relevante ver si es que las redes sociales están disponibles. Cada vez más importante, ¿cierto? Pueden tener, por ejemplo, en algunos casos que son de venta de productos disponible el Instagram. Entonces lo ideal es tener como ¿cierto?, Facebook, etcétera. Pero lo importante, ojalá que puedan evaluar si es que todo lo que ustedes quieran utilizar está disponible antes de tomar la decisión de utilizar una razón social. De lo contrario, después se puede cambiar,
Sí, pero van a tener que modificar la sociedad y eso les va a hacer gastar plata y tiempo, ¿ya? Entonces, si es que les interesa, que no es siempre así, tengan cuidado con eso. Algunos otros tips, por ejemplo, en la sociedad por acciones, ustedes pueden elegir cualquier nombre de fantasía, ¿cierto? Me podría llamar Patagonia, ¿cierto? SPA, y aun cuando Patagonia no tenga nada que ver con Roma, que es lo que ellos venden, ¿ya? Por el contrario, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, usted siempre tiene que hacer referencia o al giro o a los nombres de las personas. Por lo tanto, por ejemplo, yo tendría que llamarme Topacio SRL, o Topacio Limitada, ¿ya? Esos son temas menores. Otro aspecto a considerar, que no lo voy a tocar en mayor detalle porque van a tener una charla de aspectos tributarios esta semana, es elegir adecuadamente el objeto o giro de la sociedad, ¿ya? El objeto es lo que está en el estatuto y se relaciona con el giro, que es lo que ustedes van a ir activando una vez que inicien actividad frente al servicio de impuestos internos. Básicamente, en muy pocas palabras, esto es relevante porque si es que ustedes hacen gastos, ¿ya? Esos gastos solamente se los va a aceptar el servicio para descontar la base imponible en la medida que sean gastos que se relacionan al giro. Por ejemplo, si ustedes venden comida, por ejemplo, sándwiches de jamón con queso, y ustedes no tienen el giro de venta de alimentos, y ustedes vendieron el sándwich a 1.000 y gastaron 300 pesos en producirlo, ¿cierto? El servicio les va a decir, señor, eso está fuera de su giro y por lo tanto yo no le voy a reconocer ese gasto. Por lo tanto, sus utilidades no les van a considerar los 700, es decir, la diferencia entre 1.000 y 300, sino que les van a considerar los 1.000. Y por lo tanto, su 27% de impuesto, o lo que paguen de impuestos, no va a ser sobre los 700, sino que va a ser sobre los 1.000, y por lo tanto ustedes van a estar pagando más impuestos del que les corresponde, ¿ya? Y no es una forma de eludir impuestos, sino que es una forma de pagar los impuestos que realmente le corresponden. Ahora, ojo, tener un objeto extremadamente alto no necesariamente va a ser bueno por el riesgo. Se imaginan ustedes un inversionista que tiene los recursos en la empresa, ¿cierto? Y ustedes tienen poder para gestionar esos recursos y en realidad no solamente para vender sándwich, ¿cierto? O para producir la vacuna, como en el caso que habíamos visto anteriormente, sino que para cualquier cosa, de cierta manera, va a estar ampliando el campo, va a estar ampliando las posibilidades en las que el administrador podría utilizar los recursos. Por lo tanto, lo ideal es que tengan un objeto suficientemente amplio para cubrir lo que ustedes realmente van a hacer, pero que se ajuste realmente a lo que van a hacer. Otro aspecto a considerar es que tienen que estructurar adecuadamente el capital de la sociedad. Y la pregunta es, ¿qué es el capital? ¿Ya? El capital son los aportes, ¿cierto? Y cosas que tenemos que considerar para definir el capital son, uno, realmente qué es lo que, cuánto yo necesito para llevar adelante mi proyecto, ¿cierto? Si es que nosotros sabemos que necesitamos 3 millones y somos 3 socios, o por ejemplo, si vamos al ejemplo, si es que vamos a necesitar 1.000 pesos, hagamos que el capital sea 1.000 pesos y digámoslo en acciones, ¿cierto? De manera tal que cada uno tenga un 25%. Esto podría ser un ejemplo, ¿ya? Ahora, nada dice, por ejemplo, que si estamos frente a una sociedad por acciones y son 4 socios, cada uno tenga que tener el 25%. Perfectamente podrían definir que, por ejemplo, uno va a tener el 80% o el 90% y el resto se van a dividir las acciones restantes, ¿ya? Otro tip, ¿cierto?, que puede ser un poquito difícil de explicar el por qué, es que ojalá que cuando definan el número de acciones no sean 100 acciones como en este ejemplo, sino que ojalá sean muchas acciones, porque cuando se empiezan a generar remanentes, por ejemplo, que uno tenga 300 acciones y el otro tenga 299, dentro del porcentaje de participación, ¿cierto?, se va a hacer mucho más sutil que si que dividimos una sociedad en 10 acciones y uno se quedó con 6 y el otro con 3 y el otro con 2, ¿ya? Entonces, cuando se empiezan a generar aumentos de capital, y eso se traduce en que no todos van a tener exactamente el mismo número de acciones, es mejor que sean numeritos chiquititos, o no, a que las acciones estén atomizadas para que el porcentaje sea chiquitito, ¿ya? Es difícil quizás de entender, pero créanme, ¿ya? Ahora, otro aspecto a considerar también dentro del capital, ¿cierto? Ojalá pudiéramos detallar mucho más sobre esto porque creo que es lo más interesante cuando yo defino una estrategia, ¿cierto?, de financiamiento. Pero otro aspecto importante es que, ojo, muchas veces los emprendimientos de base tecnológica parten cuando estamos en la universidad, ¿cierto? Por ejemplo, desarrollamos un software o yo voy y registro la marca en mi nombre o incluso eventualmente tengo una patente. Y ojo, esos son activos. El software es un derecho de autor que seguramente van a revisar, ¿cierto?, la próxima semana. La marca es un activo que seguramente también van a revisar la próxima semana.
y yo puedo aportarlo para que eso sea parte del capital de la sociedad, ¿ya? ¿Y por qué es importante? ¿Ya? Uno, porque eventualmente me permite aportar recursos cuando eventualmente yo no tenga quizá un aporte pecuniario que pueda hacer cuando yo tenga recursos líquidos, pero también porque en el futuro, si es que, por ejemplo, mi principal activo es una patente, o es una marca, o es un software, lo que va a querer el inversionista, ¿cierto?, es que la sociedad tenga ese software, o que la sociedad tenga esa marca. Y por eso un buen momento para incorporar ese activo a la sociedad es precisamente al momento de construir la sociedad por medio de un aporte de capital. Otra pregunta importante, ¿cierto? Otro aspecto a considerar también, y que no tiene que ver con la Constitución, pero son los aumentos de capital, ¿ya? ¿Y qué son los aumentos de capital? Son formas de ingresar aportes frescos a la sociedad para que pueda trabajar, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo que hacer, en el caso del ejemplo, ¿cierto? Que si yo necesito 1 millón de pesos adicionales para seguir adelante con las pruebas, porque si es que no hago las pruebas, no voy a llegar al mercado, y por tanto, no voy a tener posibilidad alguna de éxito, ¿ya? Y por lo tanto, lo que puedo hacer es decir, bueno, modifiquemos el estatuto, ¿cierto? Que se acuerdan que originalmente era solamente este cuadrado, que eran 100.000 pesos semanales, o eran 1.000 pesos, ¿cierto? Y que lo había dividido en 100 acciones. Digamos, mira, hagamos nuevas acciones, que son las de acá abajo, y valoricémoslas, porque es lo que nosotros vamos a decidir, ¿ya? En 1 millón de pesos. Y esas nuevas acciones son las que nosotros le vamos a vender al inversionista, ¿ya? Por lo tanto, vamos a pasar de ser los emprendedores originales a ser los emprendedores más el inversionista. Por lo tanto, yo voy a modificar el estatuto y ya no va a decir 100 acciones, ¿cierto? Sino que va a decir 125 acciones. Y por lo tanto, si originalmente los emprendedores tenían un 25%, cuando llega un aumento de capital, en este caso van a tener, ¿cierto?, por el ejemplo particular, un 20%, porque 25 sobre 125 es un 20%. Ahora, la típica pregunta que surge entre los emprendedores es, bueno, ¿y cómo valorizo esto? ¿Ya? Es una pregunta que es larga de responder, pero básicamente eso lo vamos a definir por medio de negociación, ¿ya? Y va idealmente también decir relación con cuánto sea lo que yo necesito para seguir adelante con el proyecto, ¿ya? Acá tampoco vamos a entrar en mayores detalles, pero esto no necesariamente se tiene que hacer así. Hay muchas alternativas. Por ejemplo, yo podría no hacer un aumento de capital el día 1, sino que le podría decir al señor inversionista, por favor, hagan un préstamo que vamos a convertir en acciones en 1 año más, solamente si es que a usted le parece. ¿Por qué? Porque eventualmente el inversionista no va a tener ningún interés en formar parte de una sociedad que no le fue bien. Entonces puede ser que solamente se quiera incorporar en la sociedad en la medida que la misma sea exitosa, ¿ya? Acá hay millones de formas y millones de alternativas y uno puede ser extremadamente creativo, pero lamentablemente no tenemos tiempo, así que vamos a seguir adelante, ¿ya? Y quería mostrarles la diferencia de lo que, entre un aumento de capital, ¿cierto?, y lo que podría ser, por ejemplo, la venta de una acción, ¿ya? Supongamos que hay una de las emprendedoras, una de las biotecnólogas que dijo, oye, ¿sabes qué? En realidad está perfecto, es súper lindo el emprendimiento, pero a mí lo que me interesa es trabajar en el laboratorio, por lo tanto yo quiero ahora hacer mi ganancia y me quiero ir, ¿ya? ¿Qué podría hacer ella? Vender su acción a un tercero, ¿ya? Cuando alguien vende, si se fijan, a diferencia de un aumento de capital, no hay en realidad un aporte de recursos líquidos a la empresa, sino que lo que hay es plata que está yendo al bolsillo de la persona que está vendiendo. Por lo tanto, esto no va a servir como capital de trabajo, ¿ya? Cuando un inversionista entra, en realidad el inversionista no entra comprando la participación dentro de alguien que ya está, sino que por medio de un aumento de capital, y es una diferencia que vale la pena hacer presente. Por otro lado, también es una pregunta frecuente de si yo tengo que vender mis acciones al precio que las compré, al precio que se emitieron. ¿Se acuerdan que estas acciones eran 25 acciones por 10 pesos? Que podrían ser 250 pesos. No, yo no tengo que vender mis acciones a 250 pesos. Yo las vendo a lo que lo pueda negociar, y hay muchas fórmulas para valorizar esto que también exceden, ¿cierto?, lo que podríamos explicar en este rato. Por favor, córtame, Luis o Daniela, si es que se está acabando el tiempo, ¿cierto? Porque por ahora podemos seguir dando tips por mucho rato. No, todavía estamos en un tiempo prudente, Virgilio, para que vayamos después cerrando. Perfecto, entonces tengo 2 o 3 láminas más, ¿cierto? Y hay formas, ¿cierto?, de ir reduciendo el riesgo tanto para los emprendedores como para los inversionistas. Y una de las principales tiene
que ver con todo aquello que me permita evitar el riesgo de dilución. ¿Qué es la dilución? Es cuando yo, de pasar de tener un porcentaje relevante, me diluyo a tener un porcentaje sumamente menor con respecto al porcentaje de propiedad, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos que el inversionista tenía 25 acciones, que originalmente eran el 20% de la propiedad, pero si es que yo emito todas estas acciones, estos cuadraditos que se ven alrededor, en realidad su porcentaje podría ser sumamente bajo, un 3, un 4, un 5%, ¿cierto? ¿Y por qué podría pasar esto? Quizá alguno vio la película de Facebook, en que lo que hacen, ¿cierto?, para disminuir el porcentaje de propiedad de una de las personas es emitir muchas acciones. Por ejemplo, supongamos que con los 4 emprendedores originales decimos, mira, emitamos 1 millón extra de acciones a $1 y vendámosla a nosotros mismos directamente sin ofrecérsela previamente al inversionista. Lo que pasaría es que con un precio muy barato yo podría adquirir acciones que aumentarían mi porcentaje de propiedad en desmedro, por ejemplo, del inversionista, ¿cierto? Y por lo tanto hay que incorporar cláusulas siempre al momento de la Constitución que eviten que se puedan generar este tipo de problemas, ¿ya? Son cláusulas antidilusorias, como por ejemplo, que yo tenga que ofrecer preferentemente todas las acciones a los accionistas antes de ofrecérselas a un tercero, o que yo no se las pueda ofrecer a un solo accionista, sino que se las tenga que ofrecer en las mismas condiciones a todos los accionistas, ¿ya? Disculpa. Sí. Una consulta ahí. ¿Eso sería, por ejemplo, legal en el caso de una sociedad abierta en bolsa? ¿Cómo tú le...? Es una buena pregunta, ¿ya? Y en una sociedad abierta en bolsa, ¿se acuerdan que dijimos que están reguladas en términos tales de que protegen por ley el interés del accionista minoritario? Y una de las fórmulas que establece la ley para proteger el interés del accionista minoritario es precisamente que se tengan que ofrecer preferentemente a los actuales accionistas en los mismos términos que se ofrecerían a un tercero. Entonces no sería legal en el caso de una sociedad anónima. Perfecto. Gracias. Sí, de hecho, así es como, no sé si han escuchado hablar del caso Chispas, cómo salió todo el tema, ¿cierto?, de la obligación en Chile de hacer oferta pública, adquisición de acciones, que son diferencias que yo tengo con las sociedades por acciones que me permiten un poquito más de flexibilidad, ¿ya? Ahora, otro punto quizás para ir cerrando y explicar rápido son, ojo, un error que se suele cometer en las sociedades de responsabilidad limitada tiene que ver con la forma de establecer la administración, ¿ya? La administración es cómo se gestiona, por ejemplo, cómo se establecen las estructuras de poderes. Las empresas, ¿cierto?, no lo explicamos originalmente porque me imagino que todos saben que no son personas naturales, ¿cierto? Son personas jurídicas. Y por lo tanto, una persona jurídica no puede, de cierta manera, funcionar por sí sola, sino que funciona a través de personas jurídicas y naturales en definitiva. Siempre al final, por ejemplo, cuando hay alguien que firme para obligar a la persona jurídica, es decir, a la empresa, hay una persona natural firmando, ¿ya? Y por lo tanto, siempre hay estructuras de poderes que permiten que eso sea así. Y es sumamente importante que la estructura general de administración permita que la empresa sea operativa, ¿ya? Y no se imaginen la cantidad de oportunidades y los problemas que se generan porque las estructuras de poderes no permiten que se puedan firmar adecuadamente los contratos. Por ejemplo, somos 4 socios originales y establecemos que todos los 4 socios vamos a firmar conjuntamente toda clase de contratos. Y resulta que si queremos ir y contratar un servicio relativamente básico, voy a tener que tener la firma de las 4 personas. O tengo, ¿cierto?, una posibilidad de firmar un acuerdo comercial con un potencial cliente y hay 1 o 2 socios que se fueron de viaje o que partieron el emprendimiento conmigo, pero a los 3 meses o a los 2 años desaparecieron y ya no existen. Yo no voy a poder firmar el contrato porque no tengo las firmas suficientes. Entonces, es importante tener una estructura de administración que sea adecuada, ¿ya? Y acá hay algunos conceptos que hay que entender. Uno es que las sociedades pueden ser administradas por medio de un directorio, que a su vez designe representantes, por ejemplo, un gerente, o bien no tener un directorio y que directamente, ¿cierto?, se designe un administrador, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que hemos venido analizando, ¿cierto?, tenemos los emprendedores originales que van a ser, en el caso de una sociedad por acciones, por ejemplo, una junta de accionistas, ellos podrían designar directamente un gerente que tenga poder de firma, independiente, por ejemplo, de que ellos sigan teniendo las facultades que dicen en relación con la modificación, por ejemplo, del estatuto, ¿ya?
Si hay alguna duda me la pueden hacer después, que seguramente van a quedar muchas, ¿ya? Ahora, ¿por qué muchas veces no es bueno tener un directorio? ¿Ya? Es porque si que estamos, por ejemplo, en una sociedad que es chica, en que somos 2 emprendedores, ¿cierto? ¿Para qué vamos a tener un directorio si somos nosotros mismos, ¿cierto? Y pasa muchísimo más de manera muchísimo más frecuente de lo que ustedes creen. No, tengamos un directorio porque suena espectacular tener el directorio, yo soy el presidente del directorio y yo soy el vicepresidente del directorio, que no tiene mucho sentido. Entonces, eso también te obliga a tener que hacer sesiones de directorio, a tener que entregar otra estructura de poderes que no siempre va a ser necesario, ¿ya? Entonces, esta es la figura del directorio en que está la junta accionista, ¿cierto? Que designa el directorio, por ejemplo, puede ser útil cuando está el inversionista y dice, oye, mira, ¿sabes qué? Designemos un abogado, aquí estoy yo, por ejemplo, ¿cierto? Y además, como yo estoy metiendo muchos recursos, estoy metiendo gran parte de mi patrimonio, $1 millón, ¿cierto? Yo sé que no tengo poder de decisión, por ejemplo, de estatuto, entonces una forma de tener un poquito más de control debido al riesgo que estoy corriendo puede ser, por ejemplo, la posibilidad de entregarle 2 votos en un directorio. Entonces, si se fijan, acá hay millones de alternativas que si nos remontamos a las 2 o 3 primeras láminas, decimos que nos permiten hacer ir reduciendo el riesgo que está teniendo, por ejemplo, un inversionista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para eso eventualmente se podría ocupar un directorio en esta situación. ¿Y el directorio va a poder firmar? No, bajo el directorio también va a tener que haber algún representante que tenga capacidad de firma, ¿ya? Entre medio hay millones de alternativas y por eso es importante que el abogado que lo esté asesorando tenga la capacidad de, junto a ustedes, porque un abogado tampoco va a poder saber a ciencia cierta cómo funciona su negocio, ¿cierto?, de poder determinar una estructura de poderes que sea adecuada, ¿ya? Y ojo, acá hay un tema, no todas las empresas son iguales, ¿cierto? Para una empresa quizás podríamos establecer, por ejemplo, un sistema de poderes en que tengamos que la necesidad de firmar los 4 socios cuando, por ejemplo, vamos a vender un inmueble, porque es sumamente relevante y es nuestro inmueble, o cuando vamos a vender una patente, porque nuestra patente es realmente lo que nos da todo nuestro valor. Pero por el contrario, es importante que también tenga flexibilidad, ¿cierto? Para que aquellos contratos que sean hasta 2 millones de pesos, ¿cierto? Que lo pueda firmar uno solo, para que vamos a estar teniendo las firmas de 4 personas, ¿cierto? Pero en otros casos puede ser que 2 millones sí sea muchísima plata, ¿cierto? Y que por lo tanto lo óptimo sea que las limitaciones para que pueda firmar un solo socio sean con 100 lucas. Y eso hay que verlo caso a caso, ¿ya? Y esto, quizás como para cerrar los poderes, es que si se fijan, también estableciendo firmas conjuntas y firmas independientes, dependiendo de las circunstancias del caso, nos va a poder ir permitiendo, por un lado, limitar riesgo, ¿cierto? Y por otro lado, también entregar operatividad que impida que el negocio no funcione y que por otro lado también es un alto riesgo. Entonces hay que tener un equilibrio entre tener algo que sea sumamente flexible, pero que también no lo sea tanto, ¿ya? En términos generales solamente lo vamos a dejar enunciados para poder ir terminando, ¿ya? Pero se puede establecer una serie de cláusulas que también son infinitas y dan lo que la imaginación nos permita dentro de los límites que establece la ley, ¿cierto? Como por ejemplo, cuando se hacen aumentos de capital o cuando una inversión y cuando un socio quiere vender una acción, yo puedo establecer que no la pueda vender libremente a un tercero, sino que me la tenga que ofrecer preferentemente a mí como su socio actual, ¿cierto? Después también hay otras, vamos a seguir un poquito más rápido, ¿cierto? Derechos que se llaman de tag along y de drag along, que seguramente lo han escuchado y son sumamente importantes para incluir, quizás no en el mismo estatuto, pero sí en pactos paralelos que se llaman pactos de accionistas, ¿ya? Y que permiten establecer ciertas condiciones, principalmente, bueno, para nosotros como emprendedores, pero también para los inversionistas. Por ejemplo, tag along establece que si es que, por ejemplo, los mayoritarios o un grupo de inversionistas quieren vender a un tercero, que también pueda participar en esa venta de manera tal que a mí no me puedan saltar, ¿ya? Y lo mismo, pero a la inversa, pasaría con un derecho de drag along, en que, por ejemplo, hay un inversionista que dice, oye, originalmente habíamos acordado que si llega una gran empresa, ¿cierto?, y quiere comprar la sociedad, y todos vamos a salir ganando, ¿cierto?, bajo determinadas condiciones, yo los voy a poder obligar a usted a vender. Y de esa manera, ¿cierto?, podemos establecer ciertas condiciones que incentiven la inversión por parte de un inversionista, ¿cierto? O incluso entre nosotros mismos como emprendedores podría ser que al día de hoy digamos, mira, sé que acá lo que me interesa, si es que ya sé que voy a ganar $3 millones con la venta, tenemos que vender, ¿cierto? Y todos dicen, no, sí, estamos todos de acuerdo, pero ¿qué pasa si es que el día de mañana
uno de los emprendedores dice, no, sabes que en verdad yo ya no me bastan 3 millones, sino que quiero 5 millones de dólares, ¿cierto? Entonces, es que ya el acuerdo eran 3 millones de dólares, podemos establecer una cláusula, ¿cierto? La reacción es un poquito más compleja, ¿cierto? En que podamos obligar a los otros socios a vender, ¿ya? Otro tipo de cláusulas que se pueden incorporar, dicen relación con stock options, por ejemplo, también una forma de financiamiento. Yo no tengo plata para contratar, por ejemplo, un buen ejecutivo, ¿cierto? Porque me va a cobrar mucha plata, pero digo, oye, mira, te voy a dar un sueldo que no es tan alto, pero tú vas a tener derecho a suscribir acciones de la sociedad. Por tanto, si nos va bien, tú no solamente vas a ser un trabajador, sino también que vas a ser mi socio, ¿ya? Y en la misma línea, en la última diapositiva, existen las cláusulas de vesting, que creo que vale la pena mencionar en este contexto, que dicen relación con ciertos incentivos para que todos los socios sigan siendo parte. Hay distintas formas y quizás vesting lo pueden encontrar con otro concepto. Acá lo incluía de esta manera para diferenciar un poquitito de una cláusula de stock option. Dice relación con establecer formas de manera tal de incentivar a los emprendedores, por ejemplo, incluso ejecutivos que sigan adelante. Entonces yo podría decir, oye, mira, ¿sabes qué? Si cada uno va a tener un 25% de la sociedad, yo no te voy a entregar desde el día 1 tu 25%. En el año 1 tú vas a tener un 15%, pero para acceder a tu 5% vas a tener que estar el año 2 y cumplir con ciertas metas, y para tener tu último 5%, tú vas a tener que también estar el tercer año y cumplir con cierta cantidad de metas. ¿Por qué sería útil esto? Imagínense que son los 4 compañeros, hay uno que después del año 1 dice, es que en verdad veo como todos nuestros compañeros, ¿cierto? Les está yendo espectacular, están ganando plata, están ganando 1,5 millones, se pueden ir de vacaciones, ¿cierto? Tienen auto, y yo todavía vivo con mis papás, me aburrí, así que me voy. Está perfecto, ándate, te vas a quedar con tu 15% con lo que ya aportaste con tu trabajo o con tus recursos al día de hoy, pero en realidad ya no te va a llegar tu 5% o tu 10% restante. Entonces, de cierta manera, es un incentivo, por un lado, a que la gente siga adelante, y en la medida que se vaya, de cierta manera, incluso, eventualmente, podríamos buscar la forma de traer a otra persona con este restante 10%. ¿Ya? Y, bueno, ojalá hubiéramos tenido tiempo de hablar muchísimo más, porque es un tema extremadamente interesante, especialmente todo lo que hice en relación con buscar formas de financiamiento a través del capital. Pero si es que alguien me quiere contactar, ¿cierto? Lo puede hacer a través de Luis, a través de la Daniela, o bien escribirme directamente a mi correo, que es betopacio@msp.cl. Y no sé si es que hay preguntas. No sé si hay preguntas de los asistentes. Yo tenía un par de comentarios, Virgil. Había una pregunta que te habían hecho muy al principio, que hablaba de qué era el factoring. Ya. El factoring. ¿Puedes contar brevemente? Ya. Básicamente, cuando yo presto servicios, ¿cierto? Y emito una factura, ¿cierto? Para que a mí me la paguen, en el fondo yo soy el prestador del servicio, de cierta manera, en términos muy simples, le puedo entregar esa factura a un tercero para que pueda hacer el cobro en vez de mí, ¿cierto? Y me da un préstamo. Entonces, por ejemplo, si mi servicio yo lo había prestado por 100.000 pesos, seguramente la persona me va a comprar esa factura por 90.000 pesos y me va a pasar 90.000 pesos, ¿ya? En términos muy sencillos, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la ganancia para la otra persona? Que va a asumir el riesgo de cobrarlo de algún modo, ¿cierto? O que yo se lo pague en el futuro, y va a tener ese delta de las 10 lucas. Básicamente, no es mucho más complicado, pero esa es la idea. Sí. Gracias. Yo quería hacer unos comentarios y un poco comentar al público que está presente, no pasando mucho, que una de las cosas que hemos visto muchas veces en la Oficina de Transferencia Tecnológica, cuando los emprendedores se constituyen como empresa, es por hacerlo rápido, hacerlo empresas en un día, y que claro, puede ser bien para empresas que son más bien tradicionales, pero cuando son emprendimientos más bien tecnológicos, o tienen algo de tecnología en el emprendimiento, que eventualmente más adelante van a ser tecnológicos, la empresa en un día pasa a ser, como dijo Virgilio, pasa a ser un poco más problemático, porque si bien es cierto ahora se puede migrar, antes era mucho más complicado hacer esto, y por eso nuestra recomendación también es que si se van a constituir, evaluar cuál es la mejor forma, de cuál es el tipo de sociedad y cómo hacerlo, si empresa de un día o empresa tradicional. También desde el punto de vista financiero, muchos emprendedores que han trabajado con la oficina
nos han contado que las empresas en un día les cuesta mucho conseguir cuenta corriente en un banco, y por lo tanto, como los bancos prefieren las empresas constituidas de forma más tradicional. También es un punto a considerar. Si bien es cierto, ahora Banco Estado abrió una línea de cuenta vista para emprendedores, para empresas que constituyen en un día, para quienes quieren más bien una cuenta corriente o de luego acceder a crédito, esa cuenta vista no es tanto beneficio para los emprendedores que hacen sus cuentas en un día. La modificación de los estatutos también es un tema que hemos visto muchas veces, y también un cuidado que muchos emprendedores también nos han contado, no muchos, pero sí un par, es que elegir, y como dijo Virgilio, elegir bien quién los va a asesorar, si es un estudio de abogados que los asesora en la redacción de los estatutos. Nos hemos encontrado con un par de sorpresas que emprendedores, por ahorrarse un poco de plata, van donde un X que les recomendaron, y les constituyó la empresa, pero ese X recomendado reutilizó estatutos de otra sociedad y después aparecen en esa constitución de empresa accionistas que no tienen nada que ver con la sociedad. Y también es todo un tema de eliminar a estas personas de la sociedad porque no son parte. Entonces también en eso tener cuidado con el documento que se va a firmar o cómo lo van a hacer. Ojo también con aquellos que ofrecen constituciones de empresas tradicionales y finalmente hacen empresas en un día. También cuidado con eso. Un poco los temas que vamos a ver el jueves, esto que Virgilio también hablaba, de cómo elegir el objeto del giro de la sociedad, cuándo puedo efectuar un gasto en mi sociedad, qué papeles tengo que hacer ante el Servicio de Impuestos Internos, cuándo declaro, qué declaro, cómo lo hago, etc. Y lo que vamos a ver también un poco el lunes, con respecto a qué pasa si tengo una marca comercial o un dominio, cómo esto puede permitir valorizar la empresa. Después lo que Virgilio hablaba del vesting contract o los stock option, son temas que vamos a ver en el segundo semestre. También ahí un poco ahondar en esos temas de, por ejemplo, constituir una sociedad, y muchas veces nos pasa con emprendedores de la universidad que constituyen en un curso de innovación una empresa, todas las acciones, y empiezan a trabajar, y después uno se retira o no sigue trabajando, y uno o dos emprendedores siguieron trabajando en este emprendimiento formado por 4, y después los otros nunca más aparecieron, o aparecieron una vez en una reunión, y tienen la misma cantidad de acciones que los emprendedores originales. Entonces son temas que también los vamos a ver más adelante, de qué forma, Virgilio lo dejó ahora, pero también son temas que son interesantes ver. Termino. Gracias, Virgilio, por la ayuda, por la presentación. Vieron el correo de Virgilio, le pueden escribir directamente a él, o si tienen dudas que pueda resolver yo, me pueden escribir a luis.nilo@uai.cl. Daniela. Buenísimo, gracias Luis, gracias Virgilio, gracias también a todos los asistentes. Nos pasamos un poquito de la hora, pero estaba muy bien justificado porque la presentación de Virgilio estaba súper interesante y también súper concreta, una ayuda tremenda a quienes están comenzando con sus emprendimientos. Como decía Luis, este jueves también a la misma hora, a las 6 de la tarde, vamos a ver los temas, los aspectos más tributarios de la constitución de la empresa, y el martes a las 6 terminamos con el último taller dedicado al tema de propiedad intelectual. Así que de todas maneras les voy a estar mandando un correo con el link para ir recordándoles la cita, y cualquier duda le escriben al mail de Luis, al de Virgilio, sino a alumni@uai.cl, y vamos a estar felices de contactarlos. Así que muchas gracias nuevamente, gracias a Virgilio, a Luis, y nos vemos el próximo jueves. Que tengan una súper buena noche. Chao, chao. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. Estamos en contacto.